4, 6. El capítulo 4 se titula La guerra contra los filisteos y pérdida del arca. Mirad, antes de empezar, es que yo cuando grabo esto ya me he leído casi todo el libro de Samuel. Y tela el periodo que empieza ahora. Tela. Bueno, comenzamos con ello. En este capítulo, Israel es derrotado por los filisteos. Entonces, ¿qué hace el pueblo? Van y buscan el arca de la alianza para llevarla con ellos. Que esto estaba situado en la tienda del encuentro. Pero es que ellos pensaban que si llevaban el arca a la batalla, porque ya se había llevado en algunas ocasiones, pero las veces que se llevó el arca a la batalla fue porque Dios lo dijo. Pero esta vez el pueblo, sin consultar a Dios ni nada, dice: ¡hala! Vamos a llevar el arca y seguro que ganamos. Error. Ellos pensaban, además de ganar, pensaban que así les libraría el arca de la mano de los filisteos, de la mano de los enemigos. ¿Qué pasa? Que cuando llevan el arca, los filisteos tuvieron miedo, porque se notaba en el ambiente como algo diferente a antes. Entonces, los mismos filisteos decían: ha venido Dios al campamento. Y luego, algo que a mí me dejó impactada es: ¿quién nos salvará de la mano de este Dios todopoderoso? Es decir, es que hasta los filisteos sabían reconocer el poder de Dios, sabían quién era Dios y cuán poderoso era. De hecho, le llaman hasta Dios todopoderoso y no le seguían. Es decir, es que esto pasa hoy en día, esto es real. Y pues mucha gente sí que sabe lo grandioso que es el poder de Dios, pero por miedo o por no cambiar su forma de pensar o por no renunciar a cosas que no le hacen bien y ellos piensan que sí, pues no siguen a Dios, pero sí que saben reconocer lo grandioso y lo poderoso que éste es. Por lo tanto, aquí, ¿qué pasó? Que los filisteos se apoyaron porque ellos veían que no tenían nada que perder y se apoyaron tanto entre ellos, se dieron tantos ánimos e hicieron tanta piña que al final volvieron a derrotar a los israelitas. Sí, es decir, los del pueblo de Israel se confiaron porque tenían el arca, entonces decían: bueno, pues no nos tendremos que esforzar mucho porque como Dios va con nosotros. Y los filisteos lucharon con todas sus fuerzas y se unieron. Aquí también vemos la importancia de estar unidos, de hacer equipo, de hacer grupo, porque solos no podemos hacer nada. Es decir, en comunidad, en equipo, como he dicho, sí que podemos llevar hacia adelante muchas cosas. Mirad aquí los filisteos. Hicieron grupo, hicieron equipo y ganaron. Y bueno, continuando. Esta fue una gran derrota. ¿Por qué? Porque antes que todo, los israelitas como que tentaron a Dios pensando que si forzaban a llevar al arca a la batalla, Dios debería de estar con ellos sí o sí. Y ellos pensaban que el arca les salvaría y no Dios. Ese fue el mayor problema. Que en vez de pensar que Dios les iba a salvar, que a lo mejor algunos sí que lo pensarían, se centraron tanto en el arca y en el arca y en el arca. Obviamente ahí está la presencia de Dios, pero una cosa no va con la otra. Entonces al final hicieron ese error de pensar y dar por hecho esta situación. A lo que iba, gran derrota. ¿Por qué? Porque el arca fue capturada y los hijos de Elí, que eran los portadores del arca, es cuando mueren aquí, cuando les derrotan, tal como
predijo y advirtió el hombre de Dios a Elí y también la visión que tuvo Samuel. Entonces Dios cumplió con lo que había dicho de los hijos de Elí. Continuando, se habla de la muerte de Elí. Pues se ve que un hombre fue a contarle a Elí que él estaba en su casa, en la puerta, esperando a recibir noticias. Así pues, en la Biblia, en el capítulo, indicaba tal cual que el corazón de Elí temía por el arca de Dios. Es decir, es que ya ni temía por sus hijos, sino temía por el arca. Finalmente, cuando ya le cuenta un hombre que lo que pasó y que se habían muerto sus hijos, al mencionar el arca, simplemente con mencionar el arca, cayó hacia atrás, se rompió la nuca y se murió. Es decir, se pegó tal disgusto de saber que el arca la habían capturado los filisteos que murió del susto, literalmente. También indica que fue juez 40 años de Israel, si os acordáis del libro de Jueces. Por último, también tenemos una muerte más de la mujer de Finés. Esta estaba embarazada y pues cuando le contaron la noticia de que se había perdido el arca, que el suegro había muerto y el marido también, que es uno de los hijos de Elí, pues se pegó tal susto, le impactó tanto que dio a luz al asaltarle los dolores. Y llamó a su hijo Icabod, que esto significa ha pasado la gloria de Israel, porque había sido capturada el arca de Dios. Es decir, muy muy fuerte todo lo que estaba pasando. Y lo que queda. Capítulo 5. El arca entre los filisteos. Aquí, claro, poneros un poco en contexto. Tienen los filisteos el arca de los israelitas. Entonces, aquí comienza a pesar duramente sobre el territorio filisteo el tener el arca. ¿Por qué? En cuanto ellos tienen el arca, van y la colocan al lado de Dagón, que Dagón es el dios o uno de los dioses a los que los filisteos adoraban. Este es el padre de Baal y era mitad hombre, mitad pez. Supongo que será un sireno. Creo que se dice así. Una sirena. Pero no, hombre, sireno, supongo. Hombre, mitad pez. Tiene que ser un sireno. Bueno, quitando eso. ¿Qué pasó aquí? Pues que cuando volvieron el día siguiente los filisteos, después de haberlo colocado, vieron a Dagón en el suelo roto. ¿Y aquí qué hacen los filisteos? Pues lo reconstruyeron en vez de seguir a Dios, porque les era mucho más fácil, como he comentado antes, que cambiar su vida y su pensamiento. Y esto también lo podemos aplicar a día de hoy. Es que hay tantas cosas que siguen pasando hoy en día y que se puede contrastar la historia a la de hoy, que de verdad alucinaríais. Yo en cada episodio, si se da, a mí me encanta contrastarlo, sobre todo si a mí me ha pasado, os cuento la experiencia, porque de verdad que es muy heavy. Por lo tanto, volvamos a lo que os había dicho antes. Comienza a pesar duramente sobre el territorio filisteo el arca de Dios. Primero sobre su dios Dagón, derribándole de su pedestal 2 veces, porque luego cuando lo reconstruyen vuelve a romperse, pero aún más. ¿Y esto qué nos muestra? Que Dios es un Dios celoso que no admite a otros dioses frente a sí. Podemos ir a verlo en Éxodo 20, versículo 3 y Deuteronomio 5, versículo 7, que tenéis los episodios ya subidos en el podcast. Tenéis que ir muy para abajo. Y la segunda cosa que comienza a pesar el tener el arca es que sobre numerosos pueblos filisteos
fueron afligidos por tumores y pestes. Y aquí ya, es decir, estaban tan hartos, tan cansados y tenían tanto miedo que ya se pide que se devuelva el arca a los israelitas, porque solo traía que desgracias para los filisteos. El capítulo 6 se titula Devolución del arca. Esta finalmente duró 7 meses en territorio filisteo y lo que hicieron es que al devolverla a los israelitas, no solo devolvieron el arca y ya está, sino que ofrecieron también como una reparación que fue 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. Es decir, construyeron esto como representando todo lo que había pasado en los pueblos filisteos, y los tumores fueron lo que afectó a los hombres y las ratas fueron lo que devastó al país. Eran 5 porque esto se hizo conforme al número de príncipes filisteos, entonces por eso se hicieron 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. También hay algo que me llamó la atención aquí, y es que los mismos filisteos dicen en el versículo 5: al hacer esas imágenes de los tumores y de las ratas, dad gloria al Dios de Israel. Es que lo están admitiendo todo el rato, que se debe dar gloria a ese Dios, porque mirad cómo es el Todopoderoso, es que derrota a todos los dioses porque es un único Dios. De modo que otra cosa que hicieron, porque aún no lo tenían muy claro los filisteos, es que también pusieron a 2 vacas que nunca habían llevado yugo, y lo que hicieron fue como probarlas, ¿no? Es decir, dice: si toma el camino de su país hacia Bet-Semes, es él quien nos ha causado esta gran calamidad, refiriéndose a Dios. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado y que todo esto nos ha sucedido por casualidad. Y era muy raro que unas vacas que nunca habían llevado yugo fueran por un camino, y más por el que ellos habían dicho. Y algo que llamó más aún la atención es que fueron hacia el camino de Bet-Semes y caminaban sin desviarse. Entonces les quedó claro que nada pasa por una coincidencia, sino que todo esto lo había obrado Dios. Fue para ellos algo milagroso, porque como he comentado antes, era algo casi imposible. De modo que cuando ya llega el arca a los israelitas, dicen que los hijos de Jeconías no se alegraron al ver el arca, y que Yahvé castigó a 70 hombres por no alegrarse de esto. Pero he visto y he contrastado esto en diferentes traducciones de Biblias, y en otras dicen que fueron castigados, no dice quién, por mirar dentro del arca, porque se supone que dentro del arca no se podía mirar y solo podía mirar el sacerdote una vez al año. No sé cuál de las dos es, pero vaya, que a alguien castigó porque algo hizo mal en esta parte. Por último, habla de que el arca está en Kiriat Yarim, y lo que yo destaco de aquí es el versículo 20, que dice: ¿quién podrá resistir delante de Yahvé, este Dios santo? Y de verdad que me encantó, porque creo que este versículo resume toda la historia del arca con los filisteos y de Dios contra cualquier persona, contra cualquier Dios, contra lo que sea, porque nadie puede contra Dios. Y de hecho se le nombra Dios santo. De nuevo aquí se está diciendo que Dios es un Dios santo y remarca la santidad de Dios. Bueno, pues
esto ha sido todo por hoy y yo con lo que me quedo, que el título es ese, es que nada pasa por casualidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias por escucharme una vez más. Que Dios os bendiga.